Manifestaciones culturales y vida cotidiana de 1850 a 1900. Educación. 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 Al inicio de la vida independiente en el país, la educación fue una de las primeras preocupaciones. Durante el primer imperio mexicano de Agustín Iturbide, a falta de fondos para realizar un proyecto educativo, se deja en manos de la compañía lancasteriana para que ésta se encargue de fundar escuelas elementales y normales. Durante gran parte de este siglo, la lucha entre liberales y conservadores afectó todos los ámbitos del país, incluida la educación. Ambos grupos hicieron propuestas educativas, sin embargo, la que al final pudo llevarse a cabo fue la liberal. La educación liberal es educación en la cultura o hacia la cultura. El producto terminado de una educación liberal es un ser humano cultivado. En esta época se integró a la mujer al ámbito educacional. Solo podían estudiar los que tenían una buena economía. Medios de transporte. Medios de transporte. Medios de transporte. Medios de transporte. Los medios de transporte más populares de la época fueron la compañía de carruajes y arriendos que transportaban personas y mercancías. Eran lentos, caros y muy peligrosos. Además del ferrocarril en 1870. Era más rápido que los carruajes y caballos y con mucha más seguridad. Unía al pueblo y ciudades. Hizo que se abrieran cerros y montes y que se crearan nuevas ciudades. Artes. 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 El clasicismo. Tendencia o estilo artístico y literario que se caracteriza por la búsqueda de la serenidad, el equilibrio y la armonía de las formas propias de la tradición grecorromana. El romanticismo, periodo cultural y artístico que tuvo un lugar en Europa y América, durante el cual se desarrolló este movimiento cultural. El modernismo denomina a un movimiento literario, fundamentalmente en el ámbito de la poesía, que se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa y un refinamiento narcisista y aristocrático. Política. 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 Los tratados de Guadalupe y Hidalgo, firmados al final de la guerra entre México y Estados Unidos, define que México cedería más de la mitad de su territorio, que comprende la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México y Texas, y parte de Arizona, Colorado, Kansas y Oklahoma. Además, México renunciaría a todo reclamo sobre Texas y la frontera internacional se establecería en el río Bravo. Las leyes de reforma son un conjunto de leyes expedidas entre 1855 y 1863 durante los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez. Varias de ellas se elevaron a un rango constitucional por el Congreso Constituyente, que redactó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Inventos. 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 Algunos de los principales inventos de la época fue la bicicleta en 1885, el avión en 1890 y el automóvil en 1886. Modas. 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 La sociedad tenía el sentimiento de estar participando en una era de progreso y expansión. La burguesía aumentó su influencia y poder económico, ya que tenían tierras, grandes empresas industriales, financieras y comerciales. Celebraban fiestas y reuniones en sus amplios salones, pero las diversiones comenzaban a perder carácter elitista, por el hecho de que eran más aquellas personas que tenían cierta estabilidad económica y tiempo libre. Las ciudades se hicieron más habitables, la iluminación eléctrica hizo las calles y plazas más seguras. Las clases medias se dejaban ver en los cafés de esa época, donde se reunían a charlar sobre el último libro, organizaban tertulias o tomaban café. Se propagaba la frecuente práctica de la música, principalmente del piano, además de la asistencia a conciertos. La ópera se convirtió en el primer escenario de la burguesía, donde era muy importante ver, pero también ser visto. Diferentes países europeos influyeron en nuevas modas de esa época. Por ejemplo, en 1896 el cinematógrafo causa gran novedad y en agosto se presenta la primera función en la Ciudad de México.
y se cobra 50 centavos por la función, además de la ópera, el teatro y el circo. Medios de comunicación. Medios de comunicación. Medios de comunicación. Medios de comunicación. Los medios de comunicación más importantes fueron la prensa, la folletería y el periódico. La prensa era dirigida hacia los varones, ya fueran políticos, literarios, artesanos u obreros. El precio de folletos y periódicos era bastante caro, pero tenía la opción de que los demás les compartieran los contenidos. En conclusión, fue una época de varios cambios llenos de innovación tecnológica. La vida social igual dio un giro gracias a los inventos de comunicación y desarrollo del transporte. Cabe mencionar que las modas y costumbres de esa época fueron muy diferentes a las anteriores, con la llegada de nuevas maneras de entretenimiento.